Mis padres dijeron, Emma tiene hijos, así que necesita más tu casa. Entrégala. Cuando me negué, mamá se inclinó con un susurro escalofriante. Entonces te arrepentirás, siseó. A la mañana siguiente, me llamó mi banco, diciendo que alguien intentó manipular mi hipoteca, y supe que eran ellos. Siempre supe que favorecían a Emma, pero nunca imaginé que llegarían tan bajo. Todo comenzó cuando luché para hacer esa casa mía. He derramado mi alma en mi pequeña casa, 3 dormitorios, un patio trasero irregular, mi santuario después de años de apenas sobrevivir. Cada clavo en las paredes, cada mala hierba que arranqué, es mía. Trabajé 2 empleos, me salté cenas y vi a mis amigos irse de vacaciones mientras yo ahorraba centavos en un frasco. ¿Mis padres? No les importaba. Cuando firmé los papeles hace 3 años, mis padres gruñeron, las casas son una molestia, y mamá preguntó si pintaría la habitación de invitados para sus visitas. Eso fue todo. Sin orgullo, sin ayuda, solo indiferencia. No esperaba mucho. Siempre han querido más a Emma, la hija de oro que no podía hacer nada malo. Pero la semana pasada, cruzaron una línea que nunca vi venir. Estábamos en la mesa del comedor. El tintineo de los tenedores en los platos llenaba el silencio. Mi padre se limpió la boca, se recostó y dijo, Emma tiene hijos, así que necesita más tu casa. ¿Entrégala? Mi tenedor se congeló en el aire. Puré de papas colgando. Parpadeé, esperando el remate. Emma sonrió de la otra punta de la mesa, su esposo, Dan, asintiendo como si fuera lo más obvio del mundo. ¿Mi casa? La que construí de la nada, dije, mi voz temblorosa, el calor subiendo en mi pecho. Eso es una locura. Mi padre se encogió de hombros, como si me hubiera negado a pasar la sal. Pero mamá, se acercó, su perfume penetrante, sus ojos brillando como los de un depredador. Entonces te arrepentirás, susurró, lo suficientemente bajo como para que solo yo la oyera. Una sonrisa curvó sus labios, fría y deliberada. Conduje a casa aturdida, sus palabras repitiéndose en mi cabeza, ¿arrepentirme? ¿Qué significaba eso? Cerré con llave mis puertas esa noche, revisé las ventanas 2 veces, pero el sueño no llegaba. El miedo me carcomía, miedo de lo que harían, de hasta dónde llegarían. La ira hervía, caliente y amarga. Nunca me habían visto como a su hija, solo como un medio para un fin. Y el miedo, pesado como una piedra, se asentó en mi estómago. Sabía que favorecían a Emma, sus autos, sus escuelas, sus líos que siempre limpiaban. Pero esto era una guerra declarada sobre un plato de carne asada. Mi santuario, mi paz, querían arrebatármelo. No se lo permitiría. A la mañana siguiente de esa cena, me desperté con mi teléfono zumbando en la mesita de noche. Mi corazón todavía estaba pesado por la amenaza de mamá, pero pensé que era solo una llamada de spam. No lo era. La voz del otro lado era nítida, profesional, una mujer de mi banco. Necesitamos verificar alguna actividad en su cuenta hipotecaria, dijo. Hay una solicitud para transferir la propiedad, pero la documentación está incorrecta. Se me cayó el estómago. Me incorporé de golpe, las sábanas enredándose alrededor de mis piernas. ¿Qué solicitud?, pregunté. No envié nada. Ella hizo una pausa, luego bajó la voz. ¿Puede venir? Salí por la puerta en 10 minutos, mi pulso martilleando. En el banco, el aire se sentía denso, sofocante. El gerente deslizó una pila de papeles sobre el escritorio, los detalles de mi hipoteca, mi dirección, mi nombre, pero la firma no era mía. Los bucles eran demasiado nítidos, la inclinación demasiado perfecta. Alguien lo había falsificado. Mis manos temblaban mientras hojeaba los formularios. Allí, enterrado en la letra pequeña, estaba el golpe final. Intentaron transferir el título al nombre de Emma. Miré la página hasta que las palabras se borraron, mi respiración entrecortada. No estaban bromeando anoche. Ya habían comenzado a actuar contra mí. Conduje directamente a una cafetería, no podía enfrentar mi casa todavía, y llamé a mamá. Mis dedos jugueteaban con el teléfono, la rabia bullendo. Ella contestó al tercer timbrazo, su voz dulce y empalagosa. Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien? No perdí tiempo.
Intentaste robar mi casa, falsificaste mi maldita firma. Silencio. Luego una suave risa, como si hubiera contado un chiste gracioso. Oh, no seas tan dramática, dijo. Eres demasiado egoísta para entender lo que significa la familia. ¿Emma necesita esto? Agarré el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se ensancharon. ¿Egoísta? Trabajé para esa casa. No moviste un dedo. Ella suspiró, impaciente. Solo estamos haciendo lo que es mejor. Colgué antes de poder gritar. De vuelta a casa, paseé por la sala de estar. Las paredes que había pintado me miraban fijamente. La traición hundió sus garras profundamente. Esto ya no era solo favoritismo. Habían falsificado documentos legales, cruzado líneas que no creía que se atrevieran a cruzar. Mis propios padres me veían como nada, una herramienta para apoyar a Emma, la verdadera hija. La rabia ardía más fuerte con cada paso. Quería romper algo, cualquier cosa. Pero el miedo se deslizó, frío y silencioso. Si habían llegado tan lejos en una noche, ¿qué seguía? Ese susurro de mamá, te arrepentirás, resonaba más fuerte ahora, una promesa que no podía ignorar. Me hundí en el sofá, mirando el techo. La cara engreída de Emma en la cena apareció en mi mente. ¿Lo sabía? ¿Ella firmó esto? Al crecer, ella recibió las bicicletas nuevas, las segundas oportunidades, mientras yo remendaba mis zapatos con cinta adhesiva. Lo había aceptado, había construido mi vida de todos modos, pero esto era diferente. Esta era mi casa, mi sangre y sudor, y pensaron que podían arrebatármela como si nada. Mi pecho se apretó, una mezcla de furia y algo más agudo, dolor. Tal vez nunca fui suficiente para ellos, y ahora lo habían demostrado. Agarré mi computadora portátil y busqué un abogado. Dedos volando sobre las teclas. No más espera. No más esperanza de que retrocedieran. Si querían una pelea, la tendrían. Encontré a un tipo en el centro, críticas agudas, ambiente serio, y reservé una cita para el día siguiente. Cuando presioné confirmar, una extraña calma se apoderó de mí. La confianza a la que me había aferrado, ese delgado hilo que me unía a ellos, se rompió. No eran mi familia. Ya no. Eran enemigos, y los trataría como tales. Esa noche, revisé las cerraduras de nuevo. El cerrojo de seguridad haciendo clic en su lugar con una finalidad que coincidía con mi estado de ánimo. El sueño todavía no llegaba fácilmente. Cada crujido de la casa me hacía estremecer. Cada sombra se sentía como una amenaza. Pero debajo del miedo, algo nuevo estaba creciendo, decisión. Ellos habían atacado primero, pero no caería sin luchar. Una semana después del fiasco del banco, todavía estaba nerviosa, saltando a cada ruido. Me había reunido con el abogado, Tom, un tipo rudo con un apretón de manos como acero, y había comenzado a investigar la falsificación. Caso sólido, había dicho, pero no alivió el nudo en mi pecho. Esa noche estaba cocinando la cena, el olor a ajo llenaba la cocina, cuando un fuerte crujido partió el aire. Mi espátula cayó al suelo. Corrí a la ventana. Una luz naranja parpadeaba afuera, antinatural y furiosa. El humo me picaba los ojos mientras abría la puerta trasera. Mi garaje estaba ardiendo. Las llamas lamían el marco de madera, tragándose el techo que había reparado el verano pasado. Tropecé hacia afuera, el teléfono temblando en mi mano, mientras marcaba el 911. ¡Incendio! Mi garaje. Está en llamas. La voz tranquila del operador apenas penetró mi pánico. Las sirenas aullaban a lo lejos, pero no podía moverme, arraigada allí mientras el incendio devoraba todo, mi auto desaparecido, la caja de herramientas por la que había ahorrado, la vieja bicicleta que había usado de niña, todo cenizas. Para cuando llegaron los bomberos, era demasiado tarde. Lo apagaron con mangueras, humo negro se elevaba hacia la noche, y uno de ellos me hizo a un lado. Esto no fue un accidente, dijo, su voz baja. Gasolina. Incendio provocado. Mis rodillas cedieron. Incendio provocado. La palabra golpeó como un puñetazo. Sabía quién lo había hecho incluso antes de que terminara. De vuelta adentro, revisé mis imágenes de seguridad, granulosas,
pero lo suficientemente claras. Allí estaba Emma, derramando una lata de gasolina por el garaje, su rostro torcido en una sonrisa burlona, y mis padres. Se pararon junto a su auto, con los brazos cruzados, mirando como directores en un set. Mi respiración se cortó, un sollozo me ahogó antes de que pudiera detenerlo. No solo habían atacado mi casa. Habían incendiado mi vida, las piezas que había construido de la nada. Me senté en el sofá, mirando el esqueleto ennegrecido a través de la ventana. El dolor me invadió, pesado y sofocante. Ese garaje no eran solo cosas. Eran años de apenas sobrevivir, recuerdos de noches hasta tarde arreglando cosas yo misma porque nadie más lo haría. Ahora era escombros, y ellos lo habían hecho. La furia surgió después, caliente y cegadora. Quería irrumpir en su casa, gritar, romper algo de ellos, pero debajo, una ira más profunda pulsaba. Mi propia familia me odiaba tanto. No era solo desechable, era un objetivo. El equipo de bomberos se fue alrededor de la medianoche, sus luces desvaneciéndose en la calle. Llamé a Tom, mi voz ronca. Quemaron mi garaje. Emma y mis padres. Lo tengo grabado en cámara. No dudó. Tráelo mañana. Agregaremos incendio provocado a la lista. Asentí, aunque no podía verme, y colgué. Los policías aparecieron después, 2 oficiales, cansados pero comprensivos. Les entregué las imágenes, viendo sus rostros endurecerse mientras la sonrisa burlona de Emma se proyectaba en la pantalla. Presentaremos un informe, dijo uno, pero probar un incendio provocado es difícil sin más. No me importaba lo difícil. Me importaba detenerlos. Sola de nuevo, salí a los escombros. El aire todavía denso de hollín. El marco del auto era un caparazón retorcido. La caja de herramientas se derritió en escoria. Pateé una tabla carbonizada, el dolor subiendo por mi pierna, pero se sintió bien, real. Pensaron que esto me rompería, me obligaría a renunciar a la casa. Estaban equivocados. En todo caso, encendió algo dentro de mí, un fuego propio. Ya no luchaba solo por un edificio. Esto era personal. Una línea que habían cruzado que nunca perdonaría. Regresé adentro, tomé una cerveza y me senté en la oscuridad. El abogado construiría el caso. Los policías tenían la cinta, pero sabía que no terminaría aquí. El susurro de mamá se repitió, te arrepentirás. Y ahora veía hasta dónde llegaría. Mis manos se apretaron alrededor de la botella, los nudillos blancos. Me habían quitado mi estabilidad, mi paz, pero me condenaría si me quitaban mi columna vertebral. Mañana, me defendería con más fuerza. ¿Querían arrepentimiento? Lo sentirían primero. La mañana después del incendio, mi casa olía a fogata mal hecha. Estaba parada en la cocina, mirando la cafetera, cuando el timbre me sacó de mi aturdimiento. Un cartero me entregó un sobre simple. Sin dirección de remitente, solo mi nombre escrito con tinta temblorosa. Lo abrí, esperando una factura o alguna nota de condolencia de un vecino. En cambio, era una carta del señor Ensley, el viejo amigo de pesca de mis padres, un tipo al que no había visto desde que era niña. Mis ojos recorrieron la primera línea, y mi corazón se detuvo. He guardado el secreto demasiado tiempo. Tus padres falsificaron tu nombre en un préstamo cuando tenías 18 años. Me hundí en una silla, el papel temblando en mis manos. Escribió cómo había estado en su casa una noche años atrás, bebiendo cervezas mientras mamá se encorvaba sobre la mesa de la cocina con un bolígrafo. Ella alardeó de ello, dijo que había usado mi firma para sacar $10,000 para la matrícula universitaria de Emma, riendo que nunca me daría cuenta. Ensley le rogó que se detuviera, pero ella lo ignoró. Es joven. Se recuperará, había dicho. Primero me adormeció el shock, una ola fría que me dejó mirando la pared. Luego llegó la rabia, una marejada que me hizo arrugar la carta en mi puño. Todos esos años que había luchado. Habían estado aprovechándose de mí. El título de Emma. Su sonrisa engreída. Ella había construido su vida sobre mi espalda, y ellos la habían dejado. La tristeza cortó más profundo, un cuchillo retorciéndose en mi estómago. Había sido su hija, su niña,
y me habían visto como una marca, una alcancía que romper cuando Emma necesitaba un empujón. Toda mi infancia, estamos orgullosos de ti, nunca dijeron una palabra que fuera verdad. Llamé a Tom, mi voz ronca mientras le leía la carta. Esto lo cambia todo, dijo. Ya tenemos su historial de fraude, estafas de cheques en los años 90, las identificaciones falsas de mamá. Esto te ata a ti. Le había pedido que investigara después de la falsificación, pero no esperaba esto. Me envió por fax sus hojas de antecedentes penales, páginas de estafas, multas que evadieron, libertad condicional por la que habían endulzado su camino. Delincuentes profesionales, no padres. La confesión de Ensley era la pieza que faltaba, la prueba de que me habían estado desangrando desde antes de que pudiera defenderme. Paseé por la sala de estar, el olor a quemado del exterior filtrándose por las grietas. Ese préstamo explicaba mucho, por qué los bancos me rechazaron al principio, por qué comencé de cero. Habían jugado con mi vida, y ahora también querían mi casa. Esto no era solo traición, era un robo de mi pasado, mi confianza, mi identidad. Imaginé a mamá sonriendo mientras firmaba mi nombre, papá asintiendo, y mis puños se apretaron hasta que mis uñas mordieron la piel. Me habían tomado el pelo, y me había creído su actuación. Pero ya no era esa niña. Agarré una caja del armario, la rellené con la carta, los archivos de Tom, las imágenes de seguridad, cada fragmento de su suciedad. Mis manos se estabilizaron mientras trabajaba, formando un plan. Quemaron mi garaje, intentaron romperme, pero esto era munición. Ya no luchaba solo por mi casa, luchaba por cada año que habían robado, cada oportunidad que habían aplastado. El miedo que me había mantenido despierta por las noches se transformó en algo más frío, más agudo, propósito. Cerré la caja y la coloqué junto a la puerta, mi respiración se niveló. Las palabras de Ensley resonaron, lamento no haberte dicho antes. Demasiado tarde para arrepentirse, pero no para la justicia. ¿Pensaron que podían seguir tomando? Estaban a punto de aprender que recuperaría el doble. 2 días después de la carta de Ensley, todavía estaba tambaleándome. La caja de pruebas sentada como un arma cargada junto a mi puerta. Apenas dormí. El peso de su traición presionando más fuerte cada noche. Entonces Emma me envió un mensaje de texto, reúnete conmigo en el restaurante de la quinta. ¿Sola? Por favor. Mi estómago se retorció. La última vez que la había visto, estaba incendiando mi garaje, pero algo en el por favor al final me hizo ir. Agarré mi teléfono, lo puse a grabar y conduje. El zumbido del motor hizo poco para calmar mis nervios. Ella estaba en una cabina de esquina, encorvada sobre un café, pareciendo que tampoco había dormido. Sus ojos se alzaron al deslizarme frente a ella, inyectados en sangre y abiertos. Están muy metidos, dijo, su voz baja, quebrándose. Prestamistas. $150.000. Nos matarán si no pagamos. Mi mandíbula se apretó. Nosotros. Ella tragó saliva, sus manos temblando alrededor de la taza. Yo, Dan, los niños. Saben dónde vivimos. Mamá y papá dijeron que tu casa podría limpiarlo. Me recosté, mirándola. Así que quemas mi garaje para asustarme y que venda. Ella se encogió, la culpa brillando en su rostro. No quería. Ellos me obligaron. El terror me arañó entonces, no solo por mi casa, sino por mi vida. Los prestamistas no bromeaban. Había visto suficientes noticias para saber lo que sucedía cuando las deudas no se pagaban. Mi corazón latía con fuerza, imaginándolos apareciendo en mi puerta, con pistolas en mano, por el desastre de mis padres. La repugnancia llegó después, Emma, su marioneta, demasiado débil para decir que no. Podrías haberme avisado, espeté. Ella miró hacia otro lado, murmurando, tenía miedo. La lástima por sus hijos, 2 niñas atrapadas en esto, pero se ahogó bajo la ira. Eres una cobarde, dije, mi voz firme a pesar de la tormenta interior. Siempre lo has sido. Esa noche, sonó mi teléfono, el número de mis padres. Grabé la llamada y contesté, preparándome para lo peor. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario, gruñeron. Sin saludo, sin pretensiones. Vende la casa o te enterraremos.
Se me heló la sangre. No era una farol, era una amenaza de muerte, cruda y real. ¿Matarían a su propio hijo?, pregunté, forzando las palabras. Se rieron, una carcajada áspera. No eres nuestro hijo si nos dejas pudrirnos. La línea se cortó, y me quedé allí sentada, con el teléfono en la mano, la habitación girando. El miedo se enroscó con fuerza, el aire denso de peligro. Reproduje la llamada, sus voces resonando en la oscuridad: te enterraremos. Habían pasado del robo al incendio provocado a esto, el asesinato sobre la mesa, todo por su preciada Emma. El miedo me atenazó, pero me agudizó el enfoque. Ya no estaba a salvo, ni en mi propia casa, ni en ningún lugar. Pensé en esos tiburones que circulaban, en los ojos fríos de mi madre, en los puños de mi padre. Mis manos temblaban, pero no por debilidad, sino por adrenalina, por la necesidad de actuar. Me habían empujado al límite, y no iba a caer sola. A la mañana siguiente, me encontré con Tom en su oficina, la caja cayó con un golpe sordo sobre su escritorio. Le puse la grabación, observé cómo se le arqueaban las cejas. Esa es una amenaza grave, dijo, garabateando notas. Con el incendio provocado, el fraude, los tenemos en jaque mate. Asentí, pero mi mente corría más allá de la cárcel. La prisión no detendría a los usureros, solo los retrasaría. ¿Qué tal si uso esto?, pregunté, golpeando el teléfono. Para obligarlos a retroceder. Tom frunció el ceño, luego se encogió de hombros. Arriesgado, pero posible. Necesitarías influencia, algo que no puedan ignorar. Salí de su oficina con un plan formándose, irregular y peligroso. La evidencia era mi arma: falsificación, incendio provocado, la carta de Ensley, las voces de mis padres prometiendo mi tumba. Podía ir a la policía, verlos esposar a mis padres, pero eso no tocaría a los tiburones. O podía usarla contra ellos, hacer que retrocedieran primero. Mi pecho se apretó, una mezcla de terror y determinación. Habían convertido esto en una guerra, habían subido la apuesta a la sangre. Bien. Jugaría a su juego, pero con más inteligencia. De vuelta a casa, cerré todas las puertas, revisé las ventanas 2 veces. La casa parecía una fortaleza sitiada, pero no me escondía, estaba tramando. El miedo de Emma, la amenaza de mis padres, me habían dado las claves de su caída. Solo tenía que averiguar cómo usarlas. Al día siguiente, me paré frente a la casa de mis padres, con mi teléfono grabando en el bolsillo y la caja de pruebas bajo el brazo. La amenaza de mis padres: te enterraremos, todavía resonaba en mis oídos, pero la convertí en combustible. Tom me había preparado: haz que hablen. Concluye el trato, luego nos movemos. Respiré hondo, el aire agudo con el frío de noviembre, y llamé a la puerta. Mi madre abrió la puerta, con su sonrisa empalagosa de siempre. Cariño, ¿finalmente has regresado en ti? La empujé, entrando en la sala de estar donde mi padre estaba estirado en el sillón reclinable y Emma se movía inquieta en el sofá, evitando mi mirada. Dejé caer la caja sobre la mesa de café, el golpe resonó. Hemos terminado de jugar, dije, mi voz firme a pesar de la adrenalina que bombeaba. Lo tengo todo: su falsificación, la cinta del incendio provocado, la carta de Ensley, su amenaza de matarme. La sonrisa de mi madre vaciló, solo por un segundo, luego volvió. Estás blufando, dijo, cruzándose de brazos. Saqué mi teléfono, le di a reproducir, y las voces de mis padres llenaron la habitación: vende la casa o te enterraremos. La cara de mi padre se contrajo, pero no se movió. Emma escondió la cabeza entre las manos. Este es el trato, dije, inclinándome hacia adelante. Firmen la transferencia de su casa a mi nombre, escritura completa, sin condiciones, o llevo esto a la policía. Incendio provocado, fraude, amenazas. Se pudrirán en la cárcel, y los usureros seguirán viniendo por ustedes. Mi madre rió, aguda y quebradiza. No te atreverías. Somos tu familia. La miré a los ojos, sin pestañear. La familia no incendia mi garaje. La familia no me roba la vida. Mi padre se levantó de un salto, luego, con la cara roja, con el puño apretado. Tú, pequeña. Me golpeó, rápido y salvajemente. Me agaché,
Mi corazón latiendo con fuerza, mientras Emma lo agarraba del brazo, tirándolo hacia atrás. Basta, papá, la voz de Emma se quebró, desesperada. La habitación se congeló, la tensión espesa como el alquitrán. Mi padre apartó a Emma, respirando con dificultad, pero no volvió a intentarlo. Los ojos de mi madre se entrecerraron, calculando. ¿Y qué obtenemos?, preguntó, como si se tratara de una negociación en un mercadillo. Obtienen su libertad, dije. Venderé su casa, pagaré a los usureros, mantendré la mía. Salen limpios, más de lo que merecen. Mi padre resopló, pero vi el destello en sus ojos, miedo. Estaban acorralados, y lo sabían. Emma habló, su voz pequeña. Solo hazlo. No puedo perder a mis hijos por esto. Mi madre le lanzó una mirada que podría haber cortado vidrio, pero no se echó atrás. Saqué papeles de la caja, Tom los había preparado, transferencia de propiedad, listos para firmar. Ahora, dije, deslizándolos. Mis padres me miraron con furia, pero mi madre tomó un bolígrafo, su mano firme mientras garabateaba su nombre. Te arrepentirás de esto, murmuró. Mi padre firmó después, su firma irregular, reacia. Emma solo observaba, pálida y silenciosa. Recogí los papeles, el triunfo me recorrió, agudo, eléctrico. Había cambiado el guión, les había quitado el poder. La casa sobre la que habían dominado, la que habían vuelto a hipotecar para financiar sus estafas, era mía ahora. Por dentro, estaba vacía. Habían firmado, pero sus miradas llenas de odio se grabaron en mí. Esto no era una pérdida de amor, era un vínculo cortado con una cuchilla, y yo la había manejado. «¿Crees que has ganado?», dijo mi madre mientras me daba la vuelta para irme, su voz baja, venenosa. Esto no ha terminado. Me detuve en la puerta, mirando hacia atrás. Para mí sí. Afuera, exhalé. El frío me quemaba los pulmones. Los papeles se sentían pesados en mis manos, influencia, sí, pero también un peso que no había esperado. Los había vencido en su juego, había superado a los depredadores que me habían criado, pero la emoción se desvaneció rápidamente, dejando un regusto amargo. Ya no eran mis padres, solo enemigos a los que había superado. Conduje a casa, la escritura firmada en el asiento del pasajero, mi mente corriendo. Este era el primer paso. Luego, vendería su casa, liquidaría la deuda, protegería la mía. Tom presentaría la transferencia mañana, la haría legal, pero la frase final de mi madre resonaba, una advertencia que no podía sacudirme. Habían perdido esta ronda, pero no habían terminado de pelear. Agarré el volante con más fuerza, mi determinación se endureció. Que lo intenten. Les había quitado su castillo. No volverían a tocar el mío. Una semana después de que firmaran, vendí su casa. La cantidad de dinero suficiente para pagar a los usureros y embolsarme una buena parte. Tom presentó la transferencia de la escritura, y yo transferí el dinero a través de un contacto discreto que él conocía, lavándome las manos de su deuda. Mi casa seguía siendo mía. El garaje carbonizado, una cicatriz que reconstruiría, pero la victoria se sentía tenue. Habían perdido su casa, su influencia. Sin embargo, no podía sacudirme el último silbido de mi madre, esto no ha terminado. Así que lo terminé. Subí todo, la amenaza de mis padres, la cinta del incendio provocado, la carta de Ensley, a una cuenta anónima en línea. Anónimo, pero viral. Por la mañana, sus nombres eran tendencia. Vecinos susurrando. Antiguos amigos cortando lazos. Estaban rotos, avergonzados, perseguidos por deudas que no había cubierto. Emma llamó, su voz temblorosa. Nos has arruinado. Dan se llevó a los niños y se fue. Colgué. No me quedaban palabras. El mundo los veía ahora, estafadores, incendiarios, monstruos, y yo había dejado que la llama ardiera. La satisfacción ardió intensamente al principio. Intentaron enterrarme, y yo los había enterrado a ellos. Pero se enfrió rápidamente. La culpa se arrastró. ¿Había ido demasiado lejos? Había ganado, pero ¿a qué costo? Mi teléfono permaneció en silencio, sin amenazas, sin familia, solo yo sola en una casa que se sentía demasiado tranquila.
Mirando hacia atrás, veo lecciones grabadas en este desastre. Primero, la familia no es sangre, es confianza. Y rompieron la mía mucho antes de que yo los rompiera a ellos. Puedes amar a personas que no te aman, pero no dejes que te roben el alma. Segundo, luchar por lo que es tuyo es correcto, pero la venganza puede vaciarte. Conservé mi casa, demostré mi fuerza, pero ahora estoy más vacía. El odio ganó la guerra, no yo. Tercero, la verdad corta por ambos lados. Exponerlos me liberó, pero me encadenó a la historia para siempre. La gente me mira ahora, sabiendo demasiado. Elige tus batallas y sabe lo que estás dispuesto a perder. Lo haría de nuevo, pero advertiría a cualquiera que escuche, ganar no siempre se siente así. El garaje todavía huele a ceniza, un recordatorio de lo que se llevaron y de lo que recuperé. No me arrepiento, no del todo. Me obligaron a actuar, y jugué las cartas que tenía. Pero si estás librando tu propia guerra, pesa el costo. La libertad te sienta bien hasta que eres la única que queda en pie. Pasaron 6 meses. El garaje carbonizado se convirtió en una obra en construcción y luego en una estructura nueva y brillante con puertas reforzadas y un sistema de seguridad de última generación. Había invertido parte del dinero de la venta de la casa de mis padres en la reconstrucción, más fuerte que antes. Las nuevas herramientas colgando de los ganchos, el suelo de hormigón fresco, el olor a serrín en lugar de ceniza, sentía que estaba recuperando una parte de mí misma. Pero las noches seguían siendo las más difíciles. Me despertaba al menor sonido, con el corazón latiendo con fuerza, esperando ver llamas o la fría sonrisa de mi madre en las sombras. Tom lo llamó hipervigilancia, dijo que era normal después de un trauma. Normal no lo hacía más fácil. Cambié mi número 2 veces, trasladé mi banca a una institución diferente, instalé cámaras que se conectaban directamente a mi teléfono. Los vecinos se dieron cuenta, por supuesto. La señora Calloway de la casa de al lado trajo una cazuela una noche, con la preocupación grabada en su rostro. ¿Estás bien, querida? No te he visto en la fiesta del barrio en meses. Forcé una sonrisa. Simplemente ocupada con el trabajo. La verdad, que temía que mi familia pudiera aparecer, parecía demasiado pesada para compartirla mientras la pasta se enfriaba. Emma intentó contactarme de nuevo en primavera, un mensaje de texto de un número desconocido, las niñas extrañan a su tío. ¿Podemos hablar? Lo bloqueé inmediatamente, con las manos temblorosas. La traición seguía siendo demasiado cruda. El recuerdo de ella sosteniendo esa lata de gasolina demasiado vívido. Pero el aislamiento tiene una forma de vaciarte. Me lancé al trabajo, asumí proyectos adicionales, renové la cocina de la que siempre me había quejado, cualquier cosa para llenar el silencio de una casa que se sentía a la vez como una victoria y una prisión. Luego, un martes lluvioso, recibí la llamada. Mi padre había sufrido un derrame cerebral masivo. El hospital necesitaba a un familiar cercano. No soy de la familia, dije automáticamente, pero algo se retorció en mi pecho. Te está pidiendo, dijo la enfermera con suavidad. Solo a ti. Casi cuelgo, casi borro el mensaje de voz que siguió con los detalles de las horas de visita y los números de habitación. Pero esa noche, miré mi techo, la lluvia golpeando contra las ventanas, y recordé a un padre diferente, uno que me enseñó a andar en bicicleta antes de que naciera Emma, que me construyó una casa del árbol cuando tenía 8 años, antes de las estafas, antes de la distancia, antes de que todo se agriara. El hospital olía a antiséptico y desesperación. Mi padre parecía pequeño en la cama, con tubos serpenteando desde sus brazos, su rostro flácido de un lado. Sus ojos, sin embargo, estaban alerta, siguiéndome mientras yo dudaba en la puerta. ¿Dónde está mamá?, pregunté, sin acercarme. Él hizo un gesto débil hacia su garganta, no podía hablar. Había una pizarra blanca a su lado, y con dedos temblorosos, garabateó, se fue. Se marchó después de todo. Asentí, sin sorpresa. Siempre había sido la más fuerte, la arquitecta de sus planes. Sin ella, era solo una cáscara. ¿Por qué me llamas?, pregunté, todavía de pie a una distancia segura. Su escritura era dolorosamente lenta, para decir lo siento. No es suficiente, pero es verdad. Lo siento. Una palabra tan pequeña para errores tan grandes. Quería reír, enfurecerme, irme. En cambio,
Me hundí en la silla de visitas, repentinamente exhausta. Intentaste quitarme todo. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Otro garabato, orgullo. Codicia. Malos padres. Peores personas. La honestidad fue inesperada. Me había preparado para la manipulación, para las excusas. No a esta confesión cruda. No a la visión de mi padre llorando en silencio, con la maquinaria zumbando a su alrededor. ¿Dónde está Emma?, finalmente pregunté. Seattle. Un nuevo comienzo. Me dejó a mí también. Todos se habían dispersado como cenizas en el viento. Mi venganza había funcionado demasiado bien, destruyendo no solo sus planes, sino todo lo demás. Quería justicia, no este vacío resultado. Lo visité 3 veces más esa semana. No por perdón, no estaba segura de si alguna vez lo lograría, sino por alguna necesidad de entender, de excavar las ruinas de nuestra familia y ver qué podría rescatarse. Él me contó todo, una confesión temblorosa en la pizarra blanca a la vez, como habían empezado poco a poco, con cheques sin fondos y estafas menores antes del nacimiento de Emma, cómo se intensificó cuando las cosas se pusieron difíciles, cómo justificaron cada paso convenciéndose de que era por sus hijos, incluso mientras robaban de uno para darle al otro. ¿Por qué Emma?, pregunté en la tercera visita. ¿Por qué ella siempre fue la que obtuvo todo? Su respuesta fue brutalmente simple: ella era como tu madre. Tú eras como yo. Y ahí estaba. Mi crimen había sido parecerme al eslabón más débil, el que dudaba, el que a veces sentía culpa. Emma tenía la crueldad de su madre, su capacidad de tomar sin remordimientos. La habían estado preparando a su imagen todo el tiempo. El derrame cerebral lo acabó una semana después. Estaba allí, extrañamente, leyendo en voz alta de la sección de deportes porque había escrito que extrañaba el sonido de mi voz. 1 minuto respirando, el siguiente ya no. Sin drama, sin últimas palabras de sabiduría, solo un final. Organicé el funeral. 3 personas vinieron, yo, su antiguo compañero de copas, Ensley, y una enfermera a la que le había tomado cariño. Estuvimos parados bajo la llovizna mientras bajaban un ataúd simple a la tierra, y no sentí nada, ni satisfacción, ni dolor, solo una extraña y hueca aceptación. El abogado llamó después. Había un testamento revisado, al parecer. Mi padre había logrado firmarlo antes del final. «Te dejó algo», dijo Tom, deslizando un sobresellado sobre su escritorio. No dinero, no quedaba. No propiedades, solo un papel doblado con una dirección en Seattle y un mensaje: ella tiene tu nombre. Todo. No la dejes crecer como nosotros. Lo miré durante mucho tiempo. Emma había nombrado a su hija con mi nombre, la niña que nunca había conocido, la sobrina que solo me conocía como una historia, si acaso. ¿Por qué mi padre me diría esto ahora? El viaje a Seattle tomó 12 horas de conducción, cada milla una oportunidad para regresar. Me registré en un motel cerca de la dirección, pasé la noche mirando el techo, preguntándome qué estaba haciendo aquí. Por la mañana, me estacioné frente a un modesto complejo de apartamentos y esperé. Emma salió a las 8:15, llevando a 2 niñas hacia un autobús escolar que esperaba. La mayor tenía los rasgos de su madre, pero la menor, quizás de 5 años, tenía la misma determinación en la mandíbula que yo veía en el espejo. Mi tocayo, mi sangre. No me acerqué, no entonces. En cambio, escribí una carta, adjunté un cheque, suficiente para clases de piano o campamento de fútbol o lo que sea que los niños necesitaran, y mi número de teléfono. Lo dejé en su buzón y regresé a mi casa vacía. 3 semanas después, sonó mi teléfono, un número desconocido. Casi no contesto. «Viniste a Seattle», dijo Emma, su voz tensa. «¿Por qué?» Respiré hondo. Papá me contó sobre ella, sobre mi nombre. El silencio se extendió entre nosotras, años de dolor vibrando en la estática. «Ella pregunta por ti», dijo finalmente Emma, el misterioso tío con el que lleva su nombre. «¿Qué le dices?» Otra pausa. «Que eres valiente. Que te defiendes». No esperaba eso. Las lágrimas me picaron los ojos, cogiéndome desprevenida. «No estoy olvidando lo que pasó», dije, mi voz ronca. «No lo estoy excusando». «Lo sé», susurró.
No esperaría que lo hicieras. Pero algo había cambiado, una pequeña grieta en el muro que había construido. No, perdón, no estaba segura de si alguna vez llegaría allí, pero quizás comprensión. Ambas éramos productos del mismo hogar roto, moldeadas de diferentes maneras por las mismas personas dañadas. Las niñas tienen vacaciones de primavera el próximo mes, dijo finalmente. Tal vez podríamos ver tu casa, la que luchaste tanto para tener. No era redención. No era un final feliz con lazos ordenadamente atados. Pero mientras miraba mi santuario vacío, me di cuenta de algo: una casa son solo paredes y un techo. Un hogar necesita más. Sí, dije, sorprendiéndome a mí misma. Tal vez puedan. Colgué y salí al garaje reconstruido. Las herramientas brillaban en filas ordenadas, todo en su lugar. Pasé mi mano por el banco de trabajo que había instalado, pensando en la escritura temblorosa de mi padre, en una niña pequeña con mi nombre, en Emma parada en el camino de entrada con sus hijas. No sería fácil. El pasado no podía borrarse con una llamada telefónica o una visita. La confianza, una vez destrozada, no se repara sin mostrar las grietas. Pero tal vez, solo tal vez, tenía valor intentarlo, ser la que rompiera el ciclo que nos había atrapado a todos. Cogí un martillo, probando su peso en mi mano. Había estanterías que construir antes de que vinieran, una habitación que preparar, un futuro incierto, pero posible, para construir, un clavo cuidadoso a la vez.